Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Mr. Trevi. Soy Gloria Trevi. Y bueno, les voy a enseñar Juárez y My Bad. Ahora, este lugar es amazing. Increíble, es ¿no? Impresionante, la verdad, Sí. para los amantes del séptimo arte y de la música. Así entré y dije, oh, es el paraíso, me morí. Este disco trae una canción que a mí en lo particular me gusta muchísimo, pero sí he escuchado ya varias de las canciones, principalmente por medio de mis hijos. Me encanta, no nada más lo moderna de la canción, sino que está hecha como en tiempos, como la música clásica, que tiene diferentes movimientos. Entonces de repente tiene rap, tiene mucho pop, tiene rock. Tiene de todo. De todo. Mecano es muy de la época de cuando yo estaba súper chavitita, cuando yo era maestra de aeróbics. Y cuando salió este disco, como compositora, me encantó. Sobre todo hay una canción aquí que me gusta mucho que se llama Cruz de Navajas. Cruz de navajas por una mujer, brillos mortales despuntan al alba, sangres que tiñen de malva el amanecer. A mí me gustan mucho las canciones que tienen historia. Entonces, que tú vas viendo las imágenes prácticamente como si fuera una película. Y también me gusta mucho la canción de Hijo de la Luna. Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Y tú puedes ver cómo esas canciones tienen mucho que ver con la música que yo hago. Yo tengo canciones como Psicofonía, que también cuenta la historia de amor entre un fantasma y una loca perdida. Mecano, súper padre. Me encanta esta película, El silencio de los inocentes. Most serial killers keep some sort of trophies from their victims. I didn't. No. No, you ate yours. A mí me encantan las películas de terror, pero de terror así que tiene ese suspenso, ese escalofrío. Y bueno, es una película que para mí es un súper clásico. Love your suit. Blade Runner, wow. Siento que es de esas películas que está tan bien hecha que, aunque fue hecha hace... Nada más te das cuenta de que es viejísima por cómo se ve Harrison Ford, porque lo ves súper joven. Sí. Pero la forma en la que está hecha, la forma en la que está fotografiada, la moda que trae la gente, el vestuario, el maquillaje, la historia, es impresionante. Y es una película que a mí al final me conmueve muchísimo, sobre todo en la parte donde el humanoide está perdiendo la vida y le salva la vida a su cazador. Y a mí me hace llorar lo que él dice, así cuando dice, no puedo creer que mis ojos que han visto cosas tan hermosas se van a apagar y todos esos recuerdos se van a olvidar. Like tears in rain. De que es realmente el sentimiento de los humanos, ¿no? Sí. Entonces, como que de una forma metafórica habla un poco también de la discriminación. Entonces, es una película que yo recomiendo muchísimo para que la vean. Tiene sentimiento y una calidad impresionante. El orfanato. Les digo que me gusta el terror. Sí, se nota. Pero el terror así que tiene mucho también de psicológico y que tiene mucho sentimiento. El momento, por ejemplo, en que los fantasmas de los niños están jugando con aquella mujer que alguna vez fue su compañerita, su amiguita, y que 1, 2, 3, y se van acercando, es escalofriante. Un, dos, tres, toca la pared. Sin embargo, al final es una historia de amor. Al final a mí esta película me hace llorar y no me deja asustada, sino me deja con esperanza. Recomiendo mucho que la vean, no tengan miedo. Al principio van a tener mucho miedo, pero al final
quedan bien. Como que eso me gustan. Me gustan las películas que quedan con algo de esperanza. Algo de eso tiene Blade Runner también. El laberinto del fauno. ¿Sois vos? ¿Sois vos? ¿Habéis regresado? No os asustéis, os lo ruego. Bueno, tengo mucho que ver con los productores, que me Sí. encanta este tipo de filosofía y el director y todo. Esta película tiene terror. Hay un momento en el que la niña se está comiendo unas frutitas y despierta un monstruo que Sí. realmente sientes miedo. Tiene mucha fantasía, tiene historia. O sea, te habla un poco de la guerra en España, de esa guerra civil que hubo tan fuerte, de clases sociales. También tiene amor, pero el amor más hermoso y más sublime, que es el amor entre una madre, su hija, y entre una niña y su hermano. Es muy linda, tienen que ver esta película. Soy comercial también. También. Amo Terminator. O sea, la verdad que... Y te estoy mostrando la primera, que hace poquito la vi con mis hijos para prepararlos, para ver la que acaba de salir. ¿Y les gustó? Y empezarles... Sí, les encantó, les encantó. Sí. Me gusta mucho Terminator. Y Terminator tiene una cosa súper especial. Dicen que no hay segundas buenas partes, ¿no? Que una segunda... Sí, Pero no, sí. yo creo que la segunda parte de Terminator es una de las mejores también, ¿eh? A mí también me Entonces yo recomiendo ver Terminator 1, Terminator 2, 3. Bueno, Rolling in the Deep, yo creo que es un temonón. Sí. O sea, me encanta la forma en la que la interpretó. Y yo creo que tiene mucho que ver ya después cuando ella contó la historia de cómo lo grabó y en qué momento de su vida, en qué etapa. Estaba a punto de iniciar un concierto y la canción estaba sonando afuera y ese fue el momento en el que yo la descubrí. Okay. Y me encantó, me encantaron las percusiones, o sea, creo que son maravillosas. Este es uno de mis discos favoritos también de toda la vida. O sea, yo crecí con Thriller. Y soy amante de los zombies. O sea, nada más porque no me pidieron series, me dijeron películas y no hubiera dicho la serie de The Walking Dead. Muy bien. Gracias. Ay, a ti qué lindo. Gracias. Y de pronto el amor es la luz de una llama que se empieza a apagar y se va y se apaga. Es la isla pequeña, perdida en la nieve. ¡Viva! Una gota